fotos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde España mi colega y amigo Hernán Alberro y desde acá, desde La Habana, Cuba, les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias y bueno, un gusto de nuevo estar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido mito en América Latina fundamentalmente, es el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. En primer lugar, haré una aclaración. La Revolución Cubana no triunfa el 1 de enero de 1959. Al amanecer del 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista, dictador y presidente de la República de Cuba, abandona el país. Todavía en esos momentos en la ciudad de Santa Clara se estaba combatiendo, o sea, el ejército estaba enfrentando a las tropas del ejército rebelde. Cesan en la lucha el día 2 cuando se enteran, o cuando se da la noticia de la huida de Batista, se hace pública, se generaliza y entonces deponen las armas. Pero incluso el gobierno provisional que se había nombrado en Santiago de Cuba permanece todavía allá. Realmente se puede considerar como el día del triunfo de la revolución el 8 de enero, el día que Fidel entra a La Habana, porque incluso los días 1, 2 y 3, varios generales estaban tratando de dar un golpe de Estado e incluso habían nombrado a un nuevo presidente de la República. O sea, es falso que la revolución hubiese triunfado ese 1 de enero. Los hechos alrededor de la Revolución Cubana están llenos de manipulaciones, de engaños, de mentiras. La revolución nace torcida y como tal ha continuado. Nació torcida porque Fidel, en el juicio que le celebran por el asalto al cuartel Moncada, jura que respetará la Constitución de 1940 y que hará elecciones rápidamente. Ninguna de las dos las cumplió. Lo primero que hizo fue eliminar la Constitución de 1940, desecharla y implantar ese gobierno provisional, una ley fundamental. Las elecciones, incluso en ese mismo año 59, repite que se van a hacer lo más rápido posible, que a lo sumo será en año y medio. Y tardó 17 años en celebrarse elecciones y a la manera de Fidel Castro. Ya habían desaparecido o había desaparecido a todos los partidos políticos. Incluso las logias y organizaciones fraternales habían sido cerradas, habían sido presionadas y todo estaba en manos de Fidel. O sea, 17 años después es que celebra unas elecciones y a su manera. O sea, nace con una mentira y se sigue desarrollando con una mentira esta revolución. Y debo decir, mal llamada revolución, la cual persisten muchos en seguir llamando así. Para hablar de este importante tema, contamos con la participación de dos miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Elena Larrinaga y Manuel Cuesta Morúa, uno de sus vicepresidentes. Un nuevo año, un nuevo aniversario. Ya perdí la cuenta de cuántos años. Me acuerdo cuando 50 eran muchos, me acuerdo cuando 60 eran muchos,
y ya hemos superado, bueno, las 6 décadas claramente, y he perdido la cuenta de por dónde estamos. Me refiero, por supuesto, a la llamada Revolución Cubana, ¿no? A ese 1 de enero de 1959, cuando Fidel Castro y sus acólitos supuestamente entraron triunfantes en La Habana, ¿no? Y entonces quería, a ver, ya hemos hecho un programa el año pasado sobre esto, espero que este sea el último, y que el próximo programa o el próximo enero, en nuestro programa podamos decir que la revolución ya no cumple, no sigue cumpliendo, sino que es más bien un hecho histórico que debería figurar en los libros de historia y nada más. Para eso estamos en comunicación también con Elena Larrinaga. Ella es secretaria ejecutiva de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Y quería preguntarle a Elena qué significa un año más de este aniversario triste, si puedo aportar, de la Revolución Cubana. Bueno, un año más significa casi como la eternidad, ¿no? Porque pasa la vida, va pasando la vida, va pasando la vida, pero yo confío como en lo que tú dices, ¿no? Que yo creo que el 2023 va a traer muchos cambios para Cuba y que afortunadamente pues podremos hablar de la revolución como de un hecho histórico, con objetividad, con serenidad y sin el apasionamiento que tenemos los cubanos por tenerlo ahí presente, ¿no? Y vivo. Mira, yo estaba leyendo un libro el otro día que sale un personaje, que es un personaje como con brotes psicóticos, y explican ahí lo que es, cuáles son los atributos o las características de un psicópata. Y pensé, realmente es que Fidel Castro lo era, porque las características de esas personas es que son ególatras, que no tienen empatía con los sentimientos ajenos y que no tienen remordimientos por el sufrimiento que puedan ocasionar, ¿no? Y yo pensé, realmente el tema de Cuba ha sido un tema muy complicado, porque aparte de la persona de Fidel, yo creo que también había que tener en cuenta también el contexto histórico, ¿no? Fidel llega a un país joven, con una historia muy reciente, y supo mover 3 ideas o 3 sentimientos que tenía el pueblo cubano muy fuertes, y los manejó muy bien, los manipuló muy bien, que eran la independencia, la nacionalidad y la soberanía, ¿no? Él encajó perfectamente ese mensaje que le hizo sentir a los cubanos grandes, independientes, porque date cuenta que la enmienda Platt termina en 1904, o sea, Cuba realmente empieza a ser un país suyo en 1904, estaba muy reciente todavía, todas las personas que habían vivido eso todavía estaban ahí. Y Fidel, por eso digo que yo creo que las cosas hay que analizarlas. Cuando yo digo que si Dios quiere el año que viene lo analizaremos con objetividad, ¿no? Y miraremos para atrás como un hecho pasado, ¿no? Como un hecho pasado. Todavía yo creo que nos cuesta verlo así porque, bueno, porque estamos inmersos, ¿no? en el proceso y hay mucho sufrimiento y el sentimiento pues se impone y la injusticia está ahí, pero yo creo que cuando esto pase, y yo creo que el año que viene, como dices tú, lo veremos de otra manera. Tuvimos la mala suerte de que se juntaron una serie de cosas, el contexto histórico también fue muy complicado, también los americanos, los Estados Unidos de América era, digamos, ya era una potencia emergente, por supuesto, pero después de la Segunda Guerra Mundial parece como que se asentó en ser el salvador del mundo y también ese conflicto también estropeó mucho todo, ¿no? Y la cuestión también con la Unión Soviética. Fue un momento muy complicado para la historia. O sea, uno lo analiza ahora con la distancia. Cuando tú lo vives, tienes menos capacidad de análisis porque estás inmerso en la cuestión. Pero cuando te alejas un poco y estudias un poco el contexto, dices, es que era inevitable que pasara lo que pasó, ¿no? Un pueblo joven, un pueblo confiado, una puesta en escena maravillosa también, porque la puesta en escena de Fidel fue fabulosa, eran todos jóvenes, guapos, el mensaje que mandaba era un mensaje renovador, la dictadura de Batista estaba ya en un momento ya que no puede ser, o sea, confluyeron muchos factores para que aquello funcionara, pero yo creo que lo que los cubanos tenemos que hacer es mirar al pasado para entenderlo, no para sufrir más, no para ahogarlos en ese sufrimiento, ¿no? Sino para entenderlo, ver qué fueron las cosas que fallaron para no repetirlas, ¿no? Y yo hay una cuestión que la trabajo mucho,
que es el tema de la polarización. El tema de la polarización en Cuba, el tema de los adversarios, eso es una cuestión que hay que quitarla, pero no solamente de Cuba, sino de cualquier país. Eso, así un país no puede funcionar con unos que están de un lado y otros que están de otro. Ahora hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Es que la vida es así, la vida por la vida no vas mandando, la vida tienes que acoplarte, tienes que amoldarte, tienes que escuchar a los otros, tienes que ceder posiciones, muchas cuestiones. Y en Cuba tenemos muy poca costumbre de hacer eso, porque hemos vivido con nuestra verdad cada uno y considerando al de enfrente un adversario, ¿no? Cuando no nos da la razón. Pero eso es por inseguridad, por frustración, porque no tienes capacidad, porque te quieres sentir algo, te quieres sentir que tienes tu propia idea y que nadie te la va a cambiar, te quieres reafirmar personalmente. Son muchas cosas, porque todo esto también ha traído un daño psicológico muy grande, de mucha inseguridad y mucho malestar. No ha traído nada bueno, la verdad. Ha traído muy poca cosa buena, empezó con mucha ilusión, con unas ideas que eran bonitas y buenas, por eso el pueblo compró el discurso, porque el discurso era bueno, y era un poco lo que se quería. Que en Cuba había problemas, por supuesto. En todos los países de aquella época las sociedades eran muy desiguales y había muchas cosas que había que encajar, por supuesto que sí, pero no de esta manera. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, cuando yo oigo mucha gente, cuando tienen esas posiciones como tan radicales, tenemos que aprender que la violencia no lleva a ningún sitio. La violencia empleada como la ha empleado el régimen castrista ha sido un desastre. Ha sido un desastre porque genera más violencia, genera más incomprensión, genera posturas más... Y nosotros tenemos que procurar, aunque muchas veces nos duela, no se trata de olvidar. Yo creo que lo que se trata es de recordar, pero de recordar sin perjuicio para nadie, ni para ti mismo, porque para pedir un cambio en un país tienes que cambiar tú mismo. ¿No? Tú no puedes también, tú tienes que cambiar tu manera de pensar y de ver, ¿no? No puedes agarrarte en tu injusticia y mirarlo eso con una sensación de como a mí se me debe algo, con una sensación como de revancha, con una sensación de... Porque entonces el perjuicio del recuerdo es fatal. Es fatal. Hay que procurar no olvidar, pero con serenidad. No digo hacer tablas, porque no se puede hacer tablas con todo, porque bueno, habrá cosas que en fin, yo tampoco eso yo tendré que decidirlo, gracias a Dios, ¿no? Eso tendrá que decir los jueces o quien sea, yo no. Pero que yo creo que esa es la mayor lección que debemos sacar los cubanos. Porque las cosas impuestas con la fuerza no han dado resultado, pero ni en Cuba ni en ningún sitio. Al final la gente se quiere liberar de ese yugo y liberarse cuesta mucho y más vale no empezarlo, ¿no? De nuevo. Ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en ningún lado. O sea, que ya también, yo creo que también, Hernán, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que esos términos ya de derecha y de izquierda y de eso, yo creo que no tiene mucho sentido ya. Yo creo que uno tiene que defender los derechos de las personas y la igualdad de derechos. Pero otro tema también que convenció mucho en la Revolución fue el tema de la palabra igualdad. La igualdad es una palabra muy complicada porque digamos que esa igualdad lo que hace es cercenar al individuo, o sea, anula al individuo, porque si todos somos iguales, tú y yo no podemos ser iguales, tú eres hombre, yo soy mujer, piensas una cosa, yo pienso otra, tú tienes unas capacidades, yo tengo otra. Cuando quieres igualar a todo el mundo, acabas con el individuo, y cuando acabas con el individuo, lo empobreces y tienes una sociedad débil, ¿no? O sea, yo creo que es todo un manejo, pero claro, la igualdad es una palabra muy bonita, ¿no? Todos somos iguales, pero por supuesto, todos somos seres humanos, todos somos iguales y todos merecemos los mismos derechos y tenemos que pelear por eso, pero somos todos diferentes, gracias a Dios, y nos complementamos y nos enriquecemos unos a otros, porque si no, esto es como una granja de cerdos, ¿no? Que los pones todos ahí, les echas de comer así y punto, ¿no? Y que nadie desarrolle sus capacidades, y eso ha empobrecido mucho al país. Pero bueno, yo creo que era la estrategia que tenía este hombre, como que él quería... no quiso nunca aceptar un fallo, no quiso nunca aceptar una derrota, no quiso nunca, y lo ves todavía en los dirigentes cubanos, esa especie de soflamas que como si siempre fueran victoriosos, o sea, que además que no se engaña a nadie, ¿no? Con eso, ¿no? Y yo creo que todo esto hay que moverlo. Yo espero que espero que el año que viene, en el 2024, estaremos hablando de otra manera. Hablaba Elena de estrategia, ¿no? Decías, este hombre, refiriéndote a Fidel Castro, tenía esta estrategia. Me pregunto, porque una palabra que me resuena de aquel proceso también
la palabra traición, que puede ser un poco fuerte, un poco bélica para este contexto, pero bueno, era un contexto de enfrentamiento armado en cierta medida también. Pero, ¿no? A ver, de los Ubermatos, bueno, Camilo Cienfuegos no pudo ni hablar, pero algunos historiadores que refieren de él como que terminaron viendo a Fidel Castro como que realmente traicionó la revolución. ¿Tú crees, y esto obviamente es hacer un poco de ficción, ¿no? ¿Tú crees que él efectivamente tenía una estrategia o que iba moviendo sus fichas con un interés propio y modificando su discurso en base a un oportunismo político, digamos? Sí, yo sí lo creo. O sea, Fidel era él. Era él. Cuando yo te digo que él tiene el perfil del psicópata es porque era él. Los demás no importaban, ¿no? Ni el daño que les hiciera, el sufrimiento que les infligiera. Yo tuve la oportunidad de conocer a Uber Matos, estuve aquí en Madrid y lo traté bastante. Y Uber Matos era una persona buenísima, buenísima. Un hombre que creyó en aquello como tantos otros y de verdad que se sintió traicionado. Él pensó que libremente y que en confianza y con sinceridad iba a comentar lo que estaba pasando, nunca pensó que esa iba a ser la respuesta. Ninguno de ellos pensó que esa iba a ser la respuesta, ¿no? Entonces, la palabra traición que se ha utilizado mucho en Cuba, yo creo, el otro día estaba leyendo una cosa, yo creo que las personas como Uber Matos y las personas que dijeron esto no es lo que nosotros queríamos, fueron honradas, fueron personas honradas que dijeron lo que ellos pensaban y Fidel los trató de traidores a ellos. Pero realmente yo pienso ahora, por ejemplo, en la gente, los militares y toda esta gente que están allí, que me dan ganas de decirle, mire, si ustedes se revuelven contra esto, ustedes no están traicionando a nadie, es la revolución la que los ha traicionado a ustedes. O sea, ustedes de buena fe apoyaron una cosa que luego se viró y los han dejado. Te quiero decir que ¿cómo vas a seguir siendo fiel a un sistema que no cumple con lo que prometió, que en vez de esperanza y futuro te es desesperanza y represión? O sea, que por defender tus derechos al final te acaban llamando a ti traidores, que no tiene ningún sentido, porque los traidores son los que no te dejan defender tus derechos, porque ellos llegaron allí para defender los derechos de todos. O sea, que es que ha sido como un no, y luego está hablando también del perfil de Fidel, que Fidel era un ególatra, no tenía ninguna empatía con los sentimientos ajenos, no tenía ningún remordimiento por el sufrimiento que podía. Vamos, yo le decía a Hernán, digo, todas las características de los psicópatas. Lo estaba leyendo un libro otro día y digo, pero esto yo nunca me he dado cuenta. Es duro decirle a una persona que es un psicópata, pero las características están ahí. Y luego el contexto histórico, o sea, que se juntaron una cantidad de cosas como siempre pasa, ¿no? En la historia, ¿no? Que hay momentos que se juntan una cantidad de cosas ahí y ¡pum! Y pasa. Yo me recuerda un poco, no tiene nada que ver, pero me recuerda un poco también a todo el jaleo que se organizó en la Alemania nazi con el levantamiento de Hitler, ¿no? Todo lo que había allí, ¿no? En Cuba pasó un poco igual, Batista, la mafia, no sé qué, ¿sabes? Era todo como un país muy joven también, ¿no? Un país muy joven, con muchas ilusiones y luego que manejó los conceptos muy bien. El concepto de soberanía, de independencia, de nacionalismo, todo eso lo manejó muy bien, ¿no? En un país que quería, ¿no?, tener su propia identidad, ¿no? De hecho, quería tomar un concepto que tú utilizaste, Elena, al comienzo, y quizás pasarle esa idea a Manuel, que la acabas de mencionar de nuevo, que era estas tres banderas, y luego agregaste una cuarta, que tuvo la revolución en sus inicios, que era esto de la soberanía, la independencia, el nacionalismo, y la última bandera, que era la igualdad, ¿no? Y bueno, le transfiero la pregunta también a Manuel. ¿Alguna de estas cuatro banderas se puede sostener en alto luego de la revolución? Quiero decir, algo sobre todo de estos baluartes. Después sí me gustaría preguntarte si algo bueno deja o dejó la revolución. Pero por lo menos de estas cuatro banderas iniciales, de estas cuatro misiones o esas cuatro promesas de la revolución, ¿alguna sigue flameando? Mira, yo creo que ninguna sigue flameando, ninguna de esas banderas en realidad, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una
digamos, hay que hacer siempre una distinción entre la duración del relato y la duración de la realidad que el relato probablemente quería describir y definir y afirmar, ¿no? Y el relato ha durado más, duró mucho más en el tiempo que la propia realidad. La bandera, digamos, de la independencia, en definitiva, es bastante discutible, incluso desde los mismos inicios de la revolución. Lo que pasa es que la ventaja que tuvo la revolución cubana en términos políticos, en términos, digamos, históricos, fue la de confrontar a los Estados Unidos. Y la idea de que estábamos manteniendo la independencia y luchando por mantener la independencia de Cuba frente a los Estados Unidos, escamoteó muy bien la nueva dependencia de Cuba. La gente no la quiso ver, definitivamente, pero salimos de una dependencia aparente, porque también hay que matizar la historia, pero salimos de una dependencia para entrar en otra. Sin embargo, se mantuvo el relato de la independencia justamente porque era frente a los Estados Unidos. Y esto, a mi modo de ver, es importante porque explica muchas de las cosas que están pasando hoy. La otra idea de, bueno, la soberanía, realmente las dictaduras fríen, congelan la soberanía. Hay soberanía en dictadura, eso es imposible, es un contrasentido, ¿no? En definitiva, lo que sucedió fue que la Revolución Cubana, Fidel Castro logró meter y confundir y generar una especie de ejercicio de la soberanía del pueblo a través de la identificación que el pueblo tuvo con Fidel Castro. Entonces parecía que cuando hablaba Fidel Castro estaba hablando del pueblo, ¿no? Pero en realidad la soberanía la sostenía única y exclusivamente, ni siquiera una institución, no era una soberanía del Estado en sentido real, era la soberanía en la voz y en la figura de Fidel Castro. A mí siempre me pareció interesante comparar la Revolución Cubana con esa teoría de los dos cuerpos del rey, ¿no? El cuerpo del rey que representa la soberanía del país porque representa el espíritu de la nación, y la soberanía que representa el rey cuando respeta las instituciones del Estado que se crean, ¿no? Claro. En Cuba se consumió y se redujo la soberanía a la soberanía de Fidel Castro en los dos sentidos. Y eso explica el agotamiento del Estado cubano actualmente, cuando ya desaparece la soberanía que tenía Fidel Castro. Lo que la mantiene es este conflicto. La otra bandera de la igualdad parecía la bandera, digamos, más legítima y que más podía venderse frente a la comunidad internacional y, por supuesto, hacia el interior. Con la diferencia de que, si bien la mayoría de la gente empezó a tener acceso público a la educación, acceso público a la salud, en realidad se empezó a instaurar una sociedad de privilegio en la que la élite era más igual que los iguales del pueblo, ¿no? Simple y llanamente porque la élite era la que tenía acceso a todo lo que era el consumo. Yo recuerdo que en los años 80, cuando salía yo de preuniversitario, en los años 80, era una lucha tremenda vestirse con lo que en Cuba llamaban pitusa, que era un jeans, ¿no? Entonces, no había acceso, para el pueblo no había acceso a los jeans, a los pituzas. El acceso era a través del privilegio, es decir, la élite del Ministerio del Interior, la élite del Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, la élite política en torno a Fidel Castro, era la que tenía la posibilidad de acceso a algo tan sencillo como tener un jean en Cuba, ¿no? Eso era imposible, pero era un ejemplo banal, trivial, de consumo, de cómo lo que se había instalado en Cuba era una sociedad de privilegio, por encima de la aparente igualdad de acceso de todo el mundo, una igualdad que era la igualdad de la pobreza, la igualdad de los ricos. Por lo tanto, yo creo que hoy por hoy, cuando ya pasó todo, pasó el encanto y aparece la rabia,
uno se da cuenta definitivamente de que ninguna de esas banderas se pueden sostener. Y eso explica por qué lo que sostiene hoy al gobierno cubano no es ni siquiera el consenso o el relato. Lo que sostiene el gobierno cubano es una combinación entre las historias de enredo y la represión física. Y eso es justamente lo que estábamos viendo hoy. Todas esas banderas ya se han destruido, más allá de lo que la comunidad y ciertos sectores de la comunidad internacional, sobre todo dentro de la izquierda radical, tratan de mantener como el mito de la Revolución Cubana, el mito de la igualdad, el mito de la solidaridad. Yo conversaba últimamente con esto, te dejo para que pase a otra pregunta. Yo conversaba no hace mucho, esto por chat, por supuesto, con una persona con la que me dio bien de la izquierda de Argentina. No voy a mencionar su nombre porque era una conversación privada. Yo conversaba con esta amiga de Argentina y le decía simplemente al final de la conversación, mira, sostener definitivamente que el mito de la igualdad de la Revolución Cubana se mantiene es cuando menos un racismo involuntario. Digo racismo involuntario porque es mantener en la oscuridad al sector afrodescendiente de Cuba, cuya mayoría vive en condiciones de una pobreza extrema que no aparece en la estadística, no aparece en los resúmenes, no aparece en los ensayos, básicamente, no aparece en toda la historia y toda la narrativa que se cuenta desde cierta izquierda sobre Cuba. Desaparece de los datos, desaparece de la imaginación, desaparece de la foto. Y eso se convierte, desafortunadamente, en un racismo involuntario de parte de aquellos que en la izquierda latinoamericana todavía sostienen el mito de la igualdad en Cuba. No quieren fijarse en los datos y no quieren fijarse en la realidad. Y yo creo que ella entendía rápidamente, ¿no? Cuando uno le hace una descripción, nada más que fijarse en la realidad cubana. No es nada, no es un juicio sacado de un superanálisis de lo que está pasando en Cuba, es simplemente una observación de la vida cotidiana, de las historias de vida de mucha gente en los barrios marginales a lo largo y ancho del país. Mira, y para todos debe quedar claro que Fidel sí traicionó. No solo porque incumplió con estas dos promesas que hizo en el juicio, en lo que se llama la historia me absolverá, de su discurso allí, sino que engañó a aquellos que después iba a intervenir, aceptó ayuda de los empresarios. Los empresarios apoyaron al ejército rebelde, porque jamás Fidel habló de comunismo, ni de intervención, ni de nacionalización. Incluso negó rotundamente ser comunista. En varias ocasiones durante todo ese año 59, incluido el juicio a Huber Matos, consideraba y dijo que la acusación de comunista no la había inventado Huber Matos, sino que la había hecho Batista. Y como cuando uno dice que lo acusan, está considerando que lo están ofendiendo, que lo están agravando, y él consideraba que llamarlo comunista era una ofensa, era acusarlo. Y sí traicionó también a Huber Matos, que sencillamente renunció después de enviarle una carta a él planteándole que si esto era comunismo, él no seguía en las Fuerzas Armadas y se retiraba a trabajar en lo que era, en maestro o en su finca. Sí traicionó, sí engañó, sí mintió y posteriormente, 2 años después, reconoció que sí, que siempre había sido comunista. Y en cuanto a que en Cuba había independencia o de que se había obtenido la independencia, una de las banderas que le enarboló, no es cierto. Cuba
en el año 89, cuando cae el campo socialista, era más dependiente del comercio con la URSS y en especial con Rusia que lo que era antes del 59 con los Estados Unidos. Incluso la balanza comercial entre Cuba y Estados Unidos estaba casi equilibrada a pesar del poderío económico que tenían los Estados Unidos. Y el peso cubano estaba equiparado con el dólar y en momentos determinados estuvo por encima del. Cuba nunca, después del 59, ha sido independiente económicamente de los rusos, de los venezolanos, de los chinos, de todo aquel que le ofrezca ayuda y colaboración. No somos independientes económicamente, no lo hemos sido específicamente a partir del año 59 y es bueno que América Latina conozca esto y que es un mito de que Cuba se independizó económicamente de Estados Unidos. No era así. La economía cubana en el 85% estaba en manos de cubanos, incluso la industria azucarera, que era la más poderosa, de 160 centrales que poseía, solo 35 eran de los Estados Unidos, de propietarios norteamericanos, proceso que iba en reversa en función de que cada día más los cubanos tenían en sus manos, iban cogiendo en sus manos la economía del país. Es muy interesante lo que dices, Manuel, y de hecho planteas algunas nuevas banderas o algunas banderas que no habíamos mencionado, o sí implícitamente está incorporado en el concepto de igualdad, pero el momento histórico que se hacía que fueran las principales preocupaciones. Entonces te quiero preguntar, porque finalmente, a ver, tú hablabas del racismo. Y recuerdo en varias conversaciones con diferentes intelectuales, algunos de izquierda, algunos no tanto, sobre Cuba, y que dijeran, bueno, no, pero racismo en Cuba no. ¿No? O sea, y yo pensaba, bueno, a ver, esperen, al menos en la foto de aquel 1 de enero del 59, eran todos blanquitos, o más o menos blanquitos, bien educados, de familias de buen pasar, bueno, como suelen ser las élites políticas en cualquier país de América Latina. Entonces, y mi pregunta primero es si el tema del racismo fue una bandera de aquel momento, y si fue otro de los tantos fallidos, porque finalmente Fidel Castro era alguien que venía de una buena familia, en una educación católica, religiosa, conservadora, con lo cual si uno toma este concepto sería lógico que, bueno, no sé si tuviera ciertos componentes de racismo necesariamente, pero en una cultura como la de aquellas épocas, tan permeada por Estados Unidos, donde el racismo estaba muy presente, con un régimen, como contaba Elena al principio, ¿no? Un país muy nuevo, que hasta muy poquito, en definitiva, habían sido una colonia, en definitiva, habían tenido algún tipo de esclavitud, y a esto se le puede sumar el tema incluso de la situación de los homosexuales, ¿no? Hoy las diversidades de género, ¿no? Bueno, cuyas historias de persecución por parte del régimen son tristemente conocidas, ¿no? Entonces, quería consultarte si esa fue otra de las tantas traiciones, digamos, o si realmente él nunca tuvo esa bandera. Mira, si supieras, en realidad no fue una de las banderas iniciales del proceso del 59. Sí fue uno de los problemas que salen a relucir con el triunfo de la revolución. ¿Y por qué sale a relucir? Porque antes del 59 se habían desarrollado en Cuba una serie de sociedades de negros, de mulatos, sociedades afrodescendientes, que venían a lo largo de esta primera juventud
o esta adolescencia de la Revolución Cubana venían empujando por abrir espacios y tratar de satisfacer las reivindicaciones que no habían sido satisfechas con la guerra de independencia y con el triunfo de la guerra de independencia. Y estas sociedades ven en el triunfo de la revolución una posibilidad incluso de que esas largas luchas que se habían sostenido y que se habían desarrollado antes del 59, pues tuvieran la posibilidad de realizarse, de abrirse camino desde la autonomía propia, ¿no? Y desde los debates propios y digamos, la discusión en torno a temas raciales. Lo mismo sucedió con la comunidad LGBTI. ¿Y qué sucedió al principio de la revolución? Que Fidel Castro y la revolución se asustan con este tema. Sabía lo que eso podría implicar en su concepto de unidad de la revolución cubana. Y lo que hace es dar por hecho que el triunfo de la revolución en sí misma significa la solución de todos los problemas raciales del país. Y decreta de que ya no hay racismo. Es decir, la lucha por eliminar las diferencias raciales, que era una lucha real en la sociedad civil y en la cultura y en la economía de la sociedad cubana, Fidel la decreta como ya realizada cuando triunfa la revolución en sí misma. Porque se supone que el concepto de la revolución es un concepto que va de alguna manera a satisfacer todas las iniquidades que se heredan de la supuesta pseudo república o de la etapa republicana. Y congela entonces la discusión sobre el tema racial. Ahí termina la discusión. Y tiene, por cierto, otra expresión cuando se detiene a los que en el 61 vienen por la bahía por Playa Girón, por la bahía de Cochino. Entre ellos venía un afrodescendiente. Y es muy interesante porque si por un lado Fidel decreta de que ya no hay racismo en Cuba, por el hecho mismo de que ha triunfado la revolución, por el otro lado le pregunta al único afrodescendiente que viene en los brigadistas de la 2506, le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Porque él no suponía en ningún momento de que un negro viniera en una tropa de cubanos a restablecer un derecho que supuestamente Fidel Castro estaba realizando con el triunfo de la revolución. De manera que se congela, se le pone fin a este debate. Y lo mismo, te decía, tu pregunta viene bien, sucede con la comunidad LGBTI, contra la que ya sí hay un prejuicio. No hay inicialmente un prejuicio abierto contra la comunidad afrodescendiente en Cuba, pero sí hay un prejuicio expresado frente a la comunidad LGBTI. Entonces, un fenómeno pasa inadvertido, el fenómeno de la igualdad racial, y otro fenómeno no se admite en el proyecto inicial de la revolución. Y así se llega a un punto en que yo coincido muchísimo con el profesor italiano Lorenzo Zanata, que publicó un libro que se llama algo así como El último rey, Fidel Castro, el último rey español, ¿no? Una cosa así. Coincido muchísimo porque coincide al mismo tiempo, tiene mucho que ver con una teoría, una idea, una hipótesis que manejamos mucho en el sector intelectual de que la revolución cubana en definitiva fue una revolución conservadora. Sí, claro. Inicialmente. Es una revolución que se detiene y enfrenta todo el fenómeno que los años 60 y 70 significaba emancipación en el mundo. El fenómeno de la emancipación de los años 60, de las luchas civiles, de los afrodescendientes en los Estados Unidos, que tiene un impacto global y por supuesto también en Cuba, el fenómeno de la comunidad LGBTI que comienza también a decir algo así como que hagamos el amor y no la guerra, el fenómeno de la música hippie y de todo lo que significaba el movimiento en torno al fenómeno de los Beatles. Es decir, todo ese fenómeno en Cuba es congelado, detenido, reprimido.
Y eso es justamente las luchas que van marcando y van cambiando la naturaleza en la relación de poder en la democracia, porque tiene un impacto y revoluciona lo que es democracia en Estados Unidos, lo que es democracia en Francia, en Europa y en otros tantos países, incluso incluyendo la América Latina en determinados lugares. Todo esto Fidel Castro lo enfrenta para reprimirlo. Y eso marca esa naturaleza conservadora de la revolución que se extiende, bueno, hasta ahora, que todavía hay un debate y hubo un código de familia en plena segunda década del siglo XXI discutiendo los derechos de la comunidad LGBTI. Eso en el tema racial todavía no se ha solucionado. Y ha llevado, buscando la supervivencia del poder, ha llevado a reproducir un racismo que ahora es estructural. La mayoría de los afrodescendientes no tienen acceso a los bienes que se crean en la relación entre la economía cubana y el mundo, ya sea a través de la remesa, ya sea a través del turismo o ya sea a través de las nuevas tecnologías del conocimiento, que tiene en la marginalidad al, digamos, 80% de la comunidad afrodescendiente en Cuba. Hay por ahí algunos trabajos que no se publican, pero que reflejan que, por ejemplo, las universidades, hoy por hoy, en las universidades, en determinadas carreras, simplemente no hay afrodescendientes. Y eso no es porque hay una política de racismo. Esa política casi no existe en ningún estado. Es porque estructuralmente no hay espacio para que la comunidad afrodescendiente acceda a estos nuevos bienes, ya sea de conocimiento o ya sea de consumo. Porque o no tiene familia en el extranjero o no tienen familiares en Cuba cuya tradición les permita dedicarse a mantener a la comunidad afrodescendiente para que estudie carreras de primera tecnología en este país, ya sea informática, ya sea en la propia medicina, ya sea en carreras como el derecho, ya sea en carreras cibernéticas o en carreras matemáticas o en carreras ingenieras, no pueden sostener, tienen que dedicarse a trabajar para mantener a su propia familia. Y eso reproduce ese racismo estructural porque no ha habido realmente una solución estructural a un problema heredado. Y en ese sentido yo creo que la falta de banderas específicas, y hablo aquí también de los temas de género, la falta de banderas específicas al inicio de la revolución ha acumulado los problemas que ahora está teniendo el país frente a estos desafíos. Un poco respondiendo tu pregunta, Hernán, sobre el racismo en Cuba y las cosas que aclaró Morúa, es bueno destacar una cosa. De los 32 comandantes de la revolución que bajaron de la sierra, solamente 2 eran negros, el resto era blanco. Pero es más, si usted va en estos momentos, el primer gobierno, vamos a hablar, que se formó, en el primer gobierno que se formó, no había ningún negro, todos eran blancos. Pero usted va en la actualidad al Buró Político, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, y verá que muy pocos son negros. Ni el 15% de los que integran esos altos organismos en Cuba son negros o afrodescendientes, como se dice. El racismo en Cuba siempre ha estado presente e incluso Fidel lo reconoció hace unos años atrás, antes de morir, antes de caer en la situación en que cayó, que ellos pensaron que solamente haciendo leyes iban a resolver el problema. Por eso es más, si usted visita empresas, organismos, verá que muy pocos negros están a cargo de empresas de determinada importancia. Y Morúa habló de algo que yo le llamo la herencia, incluso ahora que está el trabajo por cuenta propia, quienes tienen los mejores restaurantes, las mejores cafeterías, los mejores negocios particulares, son blancos, porque heredaron eso del poder que le transmitieron sus padres, sus tíos, sus hermanos, que generalmente eran blancos. Las mejores casas en este país,
cogieron la gente del ejército rebelde de acuerdo a sus cargos. Mientras mayor cargo o grado tenían, mejor era el área donde se ubicaban. Y este poder fue heredado por sus hijos. Son los que, como digo, andan en carro, van de vacaciones a otros países y se mantiene la hegemonía y el poder de aquellos que tomaron por asalto a Cuba en 1959, que más de un 99% eran blancos. Eso no se puede olvidar y el racismo es un problema serio que se debe resolver en este país, al igual que el juego y la prostitución y la corrupción, baluartes que Fidel proclamó sin ser realidad. Todo esto se mantiene en Cuba hoy tal vez más que nunca. Y entonces ahora les hago una pregunta a ambos, si quieres podemos empezar por ti, Elena. ¿Hay algún éxito de la revolución? ¿Algo que podamos rescatar, que digamos, esto no lo vamos a tocar a futuro? ¿O lo vamos a tocar poco? Digo, lo vamos a... Pero va a seguir, digamos. Bueno, yo creo que los enunciados, mira, yo hoy cuando estaba leyendo lo de Zuleidis y lo de María Elena Mil y lo de Elsa, ¿no? En la Constitución cubana... Perdón, Elena, ¿quieres aclarar un poco qué es lo que leías? Porque bueno, por ahí la pues gente no sabe el caso. Bueno, pues estas tres activistas son integrantes de la Red Femenina, fueron a pedir permiso, cumpliendo estrictamente la ley, para hacer una concentración el día 8 de marzo, que se hace en el mundo entero, para reclamar los derechos de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y eliminar el techo de cristal. Bueno, todas esas cosas que ya sabemos porque afortunadamente en el mundo bueno, pues a María Elena la detuvieron, a Zuleida la detuvieron, a Elsa no la dejaron prácticamente de llegar, que la encerraron en su casa. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? El derecho de manifestación está contemplado en la Constitución cubana, como tantas otras cosas, pero lo que no hay son leyes complementarias para que estas cosas puedan suceder. O sea, si tú te lees el enunciado y dices, oye, este país es una maravilla, pero a mí el gobierno de la revolución y de Fidel Castro es lo que más me recuerda a las monarquías absolutas decimonónicas de Europa. La voluntad del rey y no se cuestiona. Y da igual, ¿no? Y así acabaron, como desgraciadamente acabará también esto, ¿no? Porque no se puede ir en contra de todo. Y el comportamiento son todo como, es una puesta en escena, como te decía antes, muy bonita, pero que no arregla los problemas reales. Y la cuestión del racismo en Cuba es una cosa tremenda, y es verdad lo que dice Manuel, que no es una cuestión de que nadie te prohíba, sino es que ya de per se no tienes acceso a, no puedes hacer, ¿no? No puedes porque no te han puesto las condiciones. O sea, estos gobernantes que se creen que son los vigilantes, los guardianes de la sociedad, no se dan cuenta que ellos tienen que ser gestores para proponer las condiciones para que el pueblo se pueda desarrollar, para que los individuos se puedan desarrollar. No tienes que ser un guardián, ¿no? Entonces, por eso digo que me recuerda mucho a los monarcas absolutos, ¿no? Mi palabra es la ley y ya está, ¿no? Independientemente de todo lo que haya escrito. Manuel. Sí, mira, yo creo que dos cosas son rescatables y vale la pena mantener a futuro. Es el sentido público de la educación, eso me parece importante, y el sentido público del acceso a los servicios de salud, a la salud. Sí. El sentido público de ambas cosas. ¿Y por qué digo el sentido público? Digo el sentido público porque hoy por hoy ambos sectores necesitan una revolución. Claro. Cuando digo sentido público, no me refiero al modelo de educación que existe en Cuba. Ese modelo ya está desfasado, está de modé, desde la primaria hasta el modelo universitario. Y la salud pública exactamente igual. ¿Y qué ha llevado la depauperación de estos dos modelos que el Estado vende como modelos públicos? Ha llevado lo que mucha gente llama la privatización permanente del espacio público. Es decir, cuando usted va a un hospital, usted va a recibir mejor atención médica si usted gratifica al médico, a los doctores, o gratifica a quien le esté ofreciendo un servicio público.
desde una extracción de sangre hasta la solución de una operación, tiene que ser gratificado para obtener un servicio más o menos de excelencia. Y esto se está convirtiendo en una práctica de hecho, ¿no? Esas instituciones de hecho que existen en cualquier país ya se puede describir en Cuba para el sector de la salud pública. Lo mismo para la educación. Aquellos padres que pueden gratificar a determinados maestros, pues tienen garantizado un mejor servicio de educación para sus hijos que la media, porque ha habido una depauperación del modelo educacional cubano. Y esto tiene que ver también con el acceso a la tecnología, las nuevas tecnologías, las universidades que existen online y gratuitas proporcionan un mejor servicio para el aprendizaje de las matemáticas de muchos estudiantes aquí dentro de Cuba que lo que le puede proveer un profesor en cualquier escuela. Sí, por lo tanto, el sentido público yo creo que es rescatable, hace falta mantenerlo, sobre todo porque cuando Cuba se abra a un proceso más abierto de economía y desafortunadamente también de sociedad de mercado, cuando Cuba se abra mucho más a eso, se van a quedar muchas personas detrás. Y por lo tanto, solo el sentido público de la educación es la que va a rescatar y darle posibilidad a mucha gente que no va a tener recursos para acceder a eso. Más allá de eso, creo que no hay otra cosa rescatable de lo que todavía por pereza, por inercia o por empecinamiento llaman revolución cubana, ¿no? Creo que esas son las dos únicas cosas que quedan por rescatar. No queda por rescatar ni siquiera el sentido de independencia de la revolución cubana, y esto puede parecer escandaloso, pero no puede ser mantenido ese sentido de independencia, porque detrás de este proyecto supuesto de independencia de Cuba hay una desnacionalización acelerada del país. Y eso es preocupante. Lo que se está manteniendo es el poder de un Estado ideológico sobre todo un proyecto de nación. La última estampida de cubanos yéndose a donde quiera, básicamente a los Estados Unidos, es una prueba fehaciente de eso que yo llamo la desnacionalización del Estado cubano detrás de un falso concepto de independencia que lo único que hace es fortalecer al Estado. Por lo tanto, lo demás tiene que ser utilizar su propio concepto, todo lo demás merece ser cambiado con determinación y con un proyecto de país que hay que construir entre todos, definitivamente. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Manuel, que son la educación y la asistencia sanitaria, ¿eh? Que fueron los dos grandes emblemas con los que la gente se embulló, porque realmente hacía falta. O sea, una educación libre y accesible para todo el mundo y una sanidad que luego quedó todo en el camino, pero es verdad que al principio de la revolución se hizo un gran esfuerzo, se crearon muchas escuelas, o sea, eso parecía que iba a caminar, igual que la cuestión de la asistencia médica, ¿no? Parecía que aquello iba a funcionar y todo el mundo se embulló muchísimo con eso, porque la gente, como decía yo antes a Hernán, en Cuba había muchas diferencias que había que subsanar, por supuesto, sociales, como la había en muchos países del mundo, ¿no? Que había que arreglar. Y esas dos cosas eran dos cosas fundamentales, que finalmente acabaron también muriendo. Pero eso, cuando dices tú lo del sentido público de la educación y de la sanidad, pues está muy bien dicho lo del sentido, porque la realidad no es así, ¿no? Pero es verdad que esa idea sí tiene que quedar ahí, se tiene que plasmar y se tiene que materializar de verdad, porque esa es la base, una población sana, una población formada, preparada y sana. Esa es la base de una sociedad pujante y es que no hay otra. No hay otra, definitivamente, claro. Coincido con Morúa en lo que ha planteado sobre qué es salvable de la revolución y específicamente hablando de salud y educación. Creo que hay que reformar todo el sistema educacional cubano, ponerlo en función del conocimiento real de las personas y no de la política. Hacer una mejor preparación de los maestros, de los libros de textos, para ayudar a la educación formal que en este país ya no existe. Las escuelas están
deterioradas. En los hospitales también hay que hacer una mejor preparación para los médicos, que sean capaces de brindar una atención desinteresada y porque están cumpliendo no con un deber, sino con una obligación social. Y de paso decía renovar todos los hospitales, porque tanto escuelas como hospitales están en muy malas condiciones. O sea, que esto que hay que mantener, pero hay que hacer nuevo, es lo único que se considera, se puede rescatar de la revolución, pero bajo estas condiciones. En cuanto a la economía de Cuba está destruida totalmente. Los centrales en Cuba habían al triunfo de la revolución 160 centrales. Se discrepa que eran 2, 3, más o menos. Cifra 160. En la actualidad funcionando hay 20 centrales. Pero no es solo rescatar los centrales. Rescatar los centrales es una parte de rescatar la producción azucarera en Cuba, que no existe producción azucarera, no existe producción tabacalera, no existe producción cafetalera, no existe producción de alimentos de ningún tipo. No hay carne, no hay leche. O sea, desde el punto de vista de alimentación hay que hacer una industria agroalimentaria nueva, hacerlo todo nuevo. Las industrias en general están destruidas y las pocas que están funcionando lo hacen en precarias condiciones. Hay que invertir miles de millones de pesos en renovar y echar a andar la economía en el país, en ponerla a la altura de lo que está el mundo, de la tecnología en el mundo, porque incluso ese negocio que tuvimos muy bueno con el campo socialista para los beneficios que nos daba, nos ató a una tecnología atrasada. En los años 70 hubo una revolución industrial o tecnológica en función del ahorro de petróleo y el campo socialista quedó atrasado. La industria cubana, aparte de destruida, es una industria atrasada. Hay que rescatar todo eso, son miles de millones de pesos. El transporte en Cuba no existe, tanto por ómnibus como por avión, como por tren. En Cuba no existe una isla y no existe el pescado, no existe. Hay que transformar y echar adelante la industria pesquera cubana, tanto la de mar como la de tierra. Cuba, con tantas presas y demás que se han hecho, no se produce pescado, hay que echar a andar toda esa industria. En fin, la infraestructura de la sociedad está mal, las carreteras, las calles, las aceras. El 48% del fondo habitacional del país, señores, está destruido y hay que hacerlo nuevo. En Cuba hay más de 900.000 familias que necesitan una vivienda y eso representa alrededor de 4 millones de personas. Cuando usted hace todo este análisis, no le queda más remedio que decir, en Cuba hay que reestructurarlo todo, sociedad, economía y política. Estamos hablando del aniversario de la revolución. Y por ende la palabra revolución surgió muchas veces en la conversación que hoy tenemos con Elena Larrinaga y con Manuel Moruga desde Cuba, Elena desde aquí, desde España, y pensaba en un concepto que utiliza mucho, bueno, ahora no tanto, pero que lo utilizó durante mucho tiempo el gobierno cubano para referirse a personas precisamente como Manuel, personas que simplemente piensan diferente, personas que tratan de contribuir en el debate público y en la toma de decisiones públicas para un cambio, que es el de contrarrevolucionario, ¿no? Esta idea de que están en contra de la revolución. De nuevo, me gusta el concepto que utilizaba Manuel recién, que era esto de que es básicamente, tomando al Orisanata, es una revolución conservadora, por ende, difícil hablar de una revolución conservadora, ¿no? Algo que finalmente no busca revolucionar nada o busca revolucionar poco.
Y entonces en esta idea me pregunto, entendiendo que hoy los opositores, los independientes en Cuba, los que están pidiendo un cambio, vamos a poner ampliamente así, en definitiva son revolucionarios, no revolucionarios de aquella revolución del 59, pero sí buscan generar una revolución. Recién Manuel mencionaba precisamente la salud y la educación como derecho perfecto, pero requieren una revolución interna porque no funcionan, porque son arcaicas, porque tienen un montón de déficits internos. Y entonces pregunto, en esta nueva revolución que se dará y que se está dando, en definitiva, ¿cuáles son los aprendizajes que podemos tomar de aquella revolución del 59? La pregunta es muy buena, ¿eh? Porque Sí, no se sí, responde la pregunta así, es ¿no? que... No se responde así. Mira, a ver, empezaría por decir que los mejores aprendizajes de aquella revolución tienen que ver con lo que no se debe hacer para garantizar el éxito de una revolución, ¿no? Había un debate no hace mucho, por cierto, en redes, unas redes que no son muy seguidas, pero que son interesantes. Había un debate que tenía que ver con un elemento clave de la revolución que culminó, digamos, en 59 con el triunfo revolucionario ese mismo día, que era que la naturaleza inclusiva de esta primera revolución, que se dice que Fidel Castro traicionó, y que creo que sí, que traicionó, la naturaleza inclusiva había posibilitado por primera vez en muchos años en Cuba, al menos, había posibilitado la participación de todos los sectores en esa revolución. Todos los sectores participaron, desde los obreros, los campesinos, las diferentes ramas de la élite. Había una élite política que tenía distintas tendencias, las mujeres, quizás algún sector por ahí quedó relegado, pero incluyó a todos los sectores, incluyendo lo que todavía llamamos burguesía. Es decir, esa naturaleza inclusiva de la revolución inicial, luego traicionada, creo que es una cosa que deberíamos rescatar. No excluir a ningún sector para lo que viene, ni los que tienen hoy muchos recursos, que es el 0,01% de la población cubana, ni los que de alguna manera representan a sectores militares en el país, en toda su diversidad, ni a los de afuera, ni a los sectores que han venido ganando cierta presencia en la sociedad cubana, como son los sectores religiosos, como es la comunidad LGBTI, como es los sectores que trabajan en la zona de los emprendedores, digamos, la pequeña y mediana empresa, sí, ni los sectores intelectuales. Hay que buscar un concepto, dejarlo claro, establecido, de inclusión en el proceso. Yo creo que eso es algo rescatable de los inicios de la revolución, que eso se terminó muy rápido. Eso se terminó ya cuando Fidel Castro empezó a eliminar a sus adversarios y a romper los pactos que había establecido con sus adversarios y a decir que quien participara en elecciones pues iba a ser fusilado y a decir que quien reivindicara derechos específicos ya era contrarrevolucionario, ¿no? Es decir, eso sí no debe aprenderse. Eso debe desaprenderse en lo que vamos a construir o lo que estamos intentando, que ya se viene construyendo de alguna manera entre diversos sectores de la sociedad. Yo tengo el temor de que ahora, con la oposición a la revolución cubana o con la oposición a lo que algunos llaman sectores de izquierda, se instaure la exclusión para construir la nueva nación o la democracia. Eso es una contradicción en el mismo proceso. Por lo tanto, el aprendizaje de aquello pasa por
esa primera fase de inclusión, que fue la fase en la que la política ganó su mayor presencia en la sociedad cubana por espacio de 2 o 3 años. Eso no duró mucho. Pero todo lo demás hay que desaprenderlo. La intolerancia, el constante llamado al ejercicio de la violencia, es una cosa que a mí me pasma, porque en todos los relatos, en todos los discursos, los nombres de los programas en Cuba que más se exponen tienen nombres violentos, ¿no? Con filo. ¿Qué cosa es con filo? O chapeando, es un programa de radio. ¿Qué cosa es chapear? ¿Qué se necesita para chapear? Más el discurso del llamado al combate, de la exclusión. Todo eso hay que desaprenderlo porque eso está en el origen del fracaso. Es decir, uno no puede empezar reproduciendo los comportamientos y las mentalidades que solo van a llevar al fracaso de lo que queremos, que es la democracia, los derechos de la ciudadanía, los derechos de las mujeres, los derechos de todos, los derechos de la pluralidad. Y en ese sentido, yo me quedo solo para el futuro con el sentido inclusivo que tuvo la primera revolución o la primera fase de la revolución del 59, donde todos los sectores estaban representados y tenían un asiento posible en la construcción de la nación cubana. Sí, sí, así es. Es que Cuba se ha vuelto, Manuel, el pueblo cubano se ha vuelto el pueblo de las etiquetas. Yo no he visto un pueblo que etiquete más a los demás, es que es una cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. La etiqueta, te ponen una etiqueta de contrarrevolucionario, de fascista, de radical, de dialoguero, en fin, da igual, de lo que sea, etiqueta. O sea, eso hay que borrarlo o sea, ya, pero claro, eso es una cosa que utilizó la revolución para exactamente dividir y para empobrecer a la sociedad, ¿no? Pero esas etiquetas, y eso mira que las cosas son difíciles de quitar, ¿eh? Porque la gente todavía, yo a veces cuando veo los twitters digo, no sé, fulanito tal, y digo, ay, por Dios, las etiquetas, eso es una falta además de falta de educación aparte. Tú puedes pensar lo que sea, pero además que es una falta de educación, claro, pero que te quiero decir que nosotros aquí, otra cosa que la gente se toma esto como una cuestión personal. Yo no creo que esto sea una cuestión personal. Yo no tengo personalmente nada en contra de nadie. A mí lo que no me gusta es el sistema, el sistema. Y luego hay que entender que razonablemente hay que entender que muchas personas están atrapadas ahí y no gustándoles la cuestión, pero que muchas veces en la vida estás atrapado por una serie de circunstancias. Entonces, con lo que hay que liquidar es este sistema, que no sirve para nada. Va separada, como ha explicado Manuel, pero ni de la A a la Z, nada sirve, nada sirve. Es verdad que los primeros meses, vamos a decir, el primer año hasta 61, quizá cuando ya nacionalizó todo y cuando ya declaró a la Revolución fuente de derecho y cuando ya puso al Partido Comunista como único y máximo rector de la sociedad, cuando empezó con todo eso ya, pero es verdad que al principio el entusiasmo fue general y todo el mundo estaba allí, todo el mundo estaba allí. Y poco a poco aquello se fue deshaciendo. Entonces yo le pediría al 2023, por favor, que los cubanos no etiquetemos más a nadie, que esa no es nuestra misión ni nuestra labor. Y bueno, eso es lo que yo le pido al 2023. Mira, poca cosa le pido, ¿eh? A ver si lo consigo, que no se haga más. Claro, porque esto es como cuando, sí, porque yo digo, mira, esto es como cuando el tema de las mujeres, digo, pero es que una mujer no es más ni menos porque sea alta, porque sea baja, porque sea fea, porque sea gorda o flaca, porque sea, es una persona, las personas somos personas, no somos, ¿sabes? Entonces yo creo que eso también hay que recuperarlo un poco, ¿no? O sea, somos todos personas, somos todos miembros de una comunidad y no tenemos por qué ser enemigos unos a otros ni etiquetarnos porque no pensemos lo mismo. Es que hay un déficit muy grande ahí que también habrá que resolver. Pero bueno, yo creo que poco a poco. Y de yo hecho, tenía un amigo, dime, adelante, Elena, sí, sí. Dime, yo tenía un amigo que era hijo de Alba de Céspedes, luego, bueno, no, nieto, él era nieto. Su papá era hijo de Alba de Céspedes. Bueno, salieron de Cuba, claro, lógicamente, y él siempre me decía, Elena, vivía en Italia, hablaba así como romano, era un hombre con mucha enjundia. Elena, no te preocupes, cuando lleguen los aires de la libertad, todo ahora sí, cambiará. Y es verdad también, es verdad porque yo también lo vi aquí en España y es verdad, ¿no? O sea, no, es muy diferente. Cuando llega un momento parece como si todo explotara y la gente como también se liberara, ¿no? O sea, no va a ser tan duro en ese sentido como yo muchas veces lo pienso. Digo, Dios mío, pero ¿cómo vamos a tirar con esto para adelante con estas actitudes y esta manera de hablar, ¿no? Pero es verdad que luego la libertad trae
como expande, ¿no? Expande. Y aquí en España pasó, ¿eh? Pasó una cosa que parecía inconcebible y de repente fue un estallido, un poco lo que hablaba Manuel en la música, en el teatro, en el cine, en la cultura. Claro, porque todo eso está ahí como amarrado, ¿no? Y de repente hace así y la gente descubre un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo pues te lleva también a otras conductas, ¿no? Yo eso espero. Solo nos resta darle las gracias a Elena Larrinaga y a Manuel Cuesta Morúa por la participación en este programa. Pienso que se han aclarado y puesto al descubierto muchos de los falsos mitos que han acompañado a la Revolución Cubana, la mal llamada Revolución Cubana, a través de estos 63 años. Los esperamos en el próximo programa para seguir hablando de Cuba y su realidad. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Vengan, vengan a la feria de los tontos.